Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Fanny. ¿Qué tal, Fanny? Hola, Erika. Hola, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Promovemos una convivencia sin violencia en el hogar, ya que en la mayor parte de las regiones del Perú, luego del confinamiento, hemos ingresado a una nueva etapa de vida y convivencia social, lo que implica una gran responsabilidad de toda la población en asumir nuevas prácticas con el fin de sobrellevar esa situación de la mejor manera, puesto que aún está latente el riesgo de contagio del COVID-19. Esta situación sigue generando estrés en muchos de los casos, afectando nuestra salud. Esa inestabilidad emocional de alguna manera provoca irritabilidad, nervios, frustración, viéndose reflejado en diversas formas de violencia en el hogar, tales como agresiones físicas, insultos, amenazas, rechazos, humillaciones, prohibiciones, entre otras, generando inestabilidad e inseguridad a la persona, debilitando la convivencia armónica en el hogar. Así es, Fanny. Ante esta situación, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores de una convivencia sin violencia en el hogar. Y a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a la interrogante: ¿qué podemos hacer para promover una convivencia sin violencia en el hogar? Y como producto de estas actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán una guía de estrategias para promover la convivencia armónica en el hogar. Así es, Erika. Y en esta experiencia de aprendizaje, nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología. Y dentro de ella y en el transcurso de las 2 semanas siguientes, participarán de una primera sesión en la que descubrirán los defectos de la violencia en la salud física y de una segunda sesión en la que describirán los efectos de la violencia en la salud mental. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, ¿listos para iniciar la sesión del día de hoy? ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Describimos los efectos de la violencia en nuestra salud física. Y el propósito de la sesión será describir cómo la violencia puede afectar nuestra salud física. ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y reflexionarán sobre el problema planteado. Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que saben, sobre lo que es la violencia y sus consecuencias en la salud, y escribirán su posible respuesta. Tercero, obtendrán información de una lectura que les permitirá comprobar su posible respuesta. Cuarto, escribirán un texto informativo
para explicar la relación entre la violencia física y algunas enfermedades o alteraciones corporales. Fanny, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo en esta sesión y en las siguientes sesiones lo utilizarán como instrumentos en la elaboración de su guía de estrategias para prevenir la violencia. Iniciaremos la sesión del día de hoy leyéndoles la siguiente noticia. Es el caso de una madre de familia que fue llevada a la comisaría luego de ser acusada de haber golpeado a su hijo de 10 años con una correa de cuero por no hacer las tareas y romper una hoja de su cuaderno. El hecho ocurrió en la ciudad de Quillabamba, en el Cusco. La madre de 31 años fue denunciada ante la policía por su ex esposo, quien la acusó de haber agredido al hijo de ambos. El niño presentaba hematomas, moretones, en el brazo izquierdo y en la espalda. Tras la denuncia, los policías de la comisaría detuvieron a la mujer, quien por disposición del juez será investigada por actos de violencia familiar contra los integrantes del grupo familiar. Erika, es muy preocupante la noticia que acabas de leer. Así es, Fanny. Lamentablemente, casos como este son muy comunes hoy en día en diversas partes de nuestro país y el mundo. Los niños y las niñas sufren de violencia por parte de los adultos. Inclusive, la mayoría de veces los responsables son sus propios padres o familiares que viven con ellos. No es la primera noticia que escucho sobre estos actos de violencia infantil. Pareciera que los adultos aprovechan que son más grandes y más fuertes que los niños y las niñas para ejercer violencia sobre ellos. Erika, ¿dijiste violencia? Sí, Fanny. Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es cuando una persona usa la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o práctica, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que le cause lesiones, es decir, moretones o heridas, daños psicológicos o privaciones, incluyendo la muerte. Y eso es lo que ocurre cuando un adulto usa su fuerza o poder para causar daño a un niño o a una niña. Erika, creo que los padres y madres de familia no están teniendo en cuenta que ejercer castigos físicos para corregir a los hijos puede tener graves consecuencias en su estado de salud física. Fanny, lo que acabas de comentar hace que me pregunte, ¿cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y niñas? Excelente pregunta, Erika. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Fanny, entonces, repetiré la pregunta, porque sobre ella nuestros niños y niñas iniciarán su indagación el día de hoy. Pídele a sus familiares que los acompañen, que les ayuden a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? Les repito, ¿cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente!
Ahora van a dialogar con su familiar sobre su posible respuesta a la pregunta. También pueden pedirle a su familiar que les dé sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su posible respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar, porque es momento de que los niños y niñas comprueben la respuesta que se ha escrito. Amiguitos, ¿cómo creen que podrían comprobar la respuesta que escribieron? Así es, para poder comprobar su respuesta, tienen que buscar y analizar información. ¿Y dónde creen que podrían obtener la información que les ayude a comprobar su respuesta? En tu cuaderno de apuntes, escribe una lista de fuentes de donde ustedes creen que podrían obtener la información. Vamos, tienen un momento para elaborar su lista. A empezar. ¿Terminaron? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué fuentes mencionaron? Erika, creo que nuestros niños y niñas han podido mencionar como fuentes de información un libro sobre el cuerpo humano, la radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Incluso creo que algunos amiguitos han mencionado a algún especialista, como un médico, como fuente de donde obtener información. Muy bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otra fuente de información que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Así es, Erika. No debemos salir de casa para evitar el contagio del COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre cómo la violencia puede afectar nuestra salud física. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura. Atentos a la lectura. Consecuencias físicas de la violencia en nuestro cuerpo. La violencia es una problemática que afecta
a un gran número de niños y niñas en nuestro país y en el mundo. Esta incluye cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, ahogar, empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones o daños en el cuerpo, deje marcas o produzca dolor físico, lo que daña y pone en riesgo la integridad física. Lamentablemente, la mayor parte de actos de violencia ocurre en aquellos lugares donde debe brindarse mayor protección a las niñas, niños y adolescentes. Y esto es principalmente en el hogar. La violencia tiene efectos físicos que pueden ser leves, moretones o cortes, o severos, como huesos rotos, hemorragias, que son la pérdida de sangre o hasta la muerte. En algunos casos estos efectos físicos son temporales, es decir, duran poco tiempo, como los moretones y las heridas. Sin embargo, hay algunos que pueden prolongarse con los años y convertirse en enfermedades graves, como la aparición de cáncer, lo que afecta a lo largo de toda la vida en su salud física y su bienestar. Algunas de las consecuencias físicas de la violencia son lesiones graves como fractura de los huesos, heridas profundas, daño a algún órgano interno como el corazón, estómago, hígado, problemas en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, del sistema circulatorio, muscular, reproductivo, respiratorio, inmunológico, con consecuencias que duran toda la vida. Aumento del riesgo de enfermedades del corazón, cáncer y diabetes. Y también puede ocasionar la muerte. Existe una relación directa entre la violencia a los niños y a las niñas y la mala salud física. Los adultos que experimentaron maltrato físico cuando fueron niños son más propensos a sufrir de enfermedades pulmonares, hígado, a tener hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Por los problemas en la salud que pueden ser ocasionados por la violencia, es necesario trabajar la convivencia armoniosa para promover el respeto a los niños, la aceptación de las diferencias y establecer acuerdos. Gracias, Erika, por compartir con nosotros información tan importante. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la violencia? ¿Qué problemas físicos se pueden sufrir a causa de la violencia? ¿Qué crees que le sucederá a un niño o a una niña que sufre violencia? Excelente trabajo el que estás realizando. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio y luego observarán los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Erika
y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Luego traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Bien, ahora van a escribir su respuesta final. Repito la pregunta. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? Vamos, empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto informativo sobre cómo la violencia afecta su salud física y la entregarán a su profesor o profesora según le solicite. Queridos niños y niñas, ahora van a realizar en su cuaderno de apuntes un dibujo sencillo de su cuerpo y señalarán qué partes externas y órganos internos de su cuerpo se pueden ver afectados por la violencia física, según lo que escucharon en la lectura. Vamos a empezar a dibujar el cuerpo humano. No olviden señalar las partes de su cuerpo. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien. Ahora observen su dibujo y en base a la siguiente pregunta, conversen con su familiar. ¿Qué partes de su cuerpo se ven afectadas por la violencia? ¿Recuerdan la noticia que les leí? ¿Qué le dirían a la mamá del niño para que no lo lastime como lo hizo? Gracias por participar activamente. Estimados niños y niñas, al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, realicen la siguiente actividad. Van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, en coordinación con ellos, escribirán diversas acciones que podrían realizar para establecer una convivencia familiar libre de violencia. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentas de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Esto fue Aprendo en Casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.